Avanza la mañana, ya son las 7:30 minutos, estamos originando en vivo y en directo en esta mañana de viernes, es 9 de noviembre del año 2018. Aquí en Entérate, invitados en vivo todo el tiempo. Saludo a esta hora a la doctora María José Pizarro, es representante a la Cámara por Bogotá, está de visita en el departamento del Huila. Doctora María José, gracias por estar en Entérate, bienvenida, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en el Huila, acompañándolos en Neiva, una ciudad y un territorio al que queremos tanto, que ha sido también escenario de procesos importantísimos. Y bueno, estaremos en la Universidad Surcolombiana, estaremos haciendo un recorrido por algunos municipios, muy contentos. Doctora María José, necesariamente tengo que preguntarle por uno de los temas álgidos de la semana, la ley de financiamiento. Como congresista, ¿cuál es su posición sobre esta ley de financiamiento que ha tenido como centro extenderle el IVA a todos los productos de la canasta familiar? Bueno, nosotros tuvimos una reunión de la bancada alternativa, y para recordar, la bancada alternativa es como se ha denominado la bancada de oposición compuesta por las fuerzas que se declararon en oposición con la entrada en rigor del Estatuto de la Oposición. Y bueno, nosotros en esa reunión tomamos la decisión de solicitar al gobierno de Iván Duque que retire la ley de financiamiento, que para nosotros es una reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento que va en detrimento del bolsillo de las clases medias, de las clases bajas, es decir, de la población trabajadora de este país. Hemos solicitado, como quienes ya hayan estado un poco al tanto de lo que hemos realizado, nuevamente insistimos en la renuncia del ministro Carrasquilla, porque creemos él es el impulsor de una reforma tributaria regresiva y además agresiva contra el bolsillo de las clases medias, más benéficas con los grandes capitales, y que además tiene un apartado preocupante y es una especie de amnistía para los capitales que se encuentran en los paraísos fiscales. ¿Y cuál es entonces o cuál sería la salida? Porque lo que dice el gobierno es que necesita tapar un hueco que hay para financiar el presupuesto del próximo año. Sí, pero el hueco no lo pueden tapar en detrimento del bolsillo de los colombianos y de las colombianas. Tenemos graves crisis, por ejemplo, la desfinanciación de las universidades públicas, pero también de todo el sistema educativo, es decir, en el sistema educativo primaria o medio, etcétera. Bueno, aquí hay un desfinanciamiento grave, hay, digamos, un retroceso en políticas sociales y claramente no puede ser en contra del bolsillo de quienes menos tienen y sobre todo de las clases medias, de las clases trabajadoras. En cambio sí puede haber un aumento en impuestos a los grandes capitales, que en última son los grandes beneficiados de esta reforma tributaria o ley de financiamiento. ¿Ustedes se van a seguir oponiendo a la ley de financiamiento? Nos opondremos y además hemos pedido que se retire, sacamos un comunicado público la semana pasada, ayer hicimos una rueda de prensa, antes de ayer, perdón, con los sindicatos de trabajadores, el movimiento estudiantil, en el que solicitábamos conjuntamente que se retire la ley de financiamiento. ¿Y cómo ve al gobierno lanzando una ofensiva, buscando persuadir a los partidos políticos, a los líderes gremiales, a diversos sectores, buscando consensos alrededor de la ley de financiamiento? Pues es obviamente lo que pretende hacer el gobierno, son ellos quienes han presentado esta ley de financiamiento, son ellos los que apuestan por esta forma, de alguna manera, como ellos han dicho, de financiar el déficit presupuestal que tiene el país. Obviamente nosotros nos hemos opuesto desde el primer momento, y es normal que ellos lo hagan, pero lo normal también es que ellos de alguna manera cumplieran además con sus promesas de gobierno. Durante toda la campaña estuvieron diciendo, y el presidente Duque estuvo afirmando en diferentes medios de comunicación, debates, etcétera, que no subiría los impuestos. Fue uno de los más críticos senadores en la reforma tributaria que presentó el presidente Juan Manuel Santos y ahora el expresidente Juan Manuel Santos, y ahora no puede salir con una reforma tributaria regresiva y agresiva contra la sociedad, contra las ciudadanías, pero como te digo, es sobre todo agresiva con las clases medias y con las clases populares, que digamos ya no solamente no van a poder aumentar su calidad de vida, sino que va en detrimento de esta calidad de vida.
y así como están las cosas con lo que usted percibe allá en el Congreso de la República, ¿qué debe pasar con la ley de financiamiento? Bueno, ya el Partido Liberal ha también manifestado públicamente su oposición en cabeza del expresidente Gaviria. Estamos esperando a ver cuál es la posición que tendrían el otro partido independiente, que es Cambio Radical. La bancada de oposición ya ha manifestado su postura y quedan allí los conservadores y el partido de la U. Hay algunos senadores del partido de la U y representantes que también han manifestado su inconformidad, y va a ser un pulso duro en el Congreso de la República, pero nuestra posición es que se retire la ley de financiamiento, porque tampoco estamos de acuerdo con la postura del Centro Democrático, de la bancada del Centro Democrático, de alguna manera criticar la subida de los impuestos, porque creemos que detrás de esto se vendrían y se podrían venir medidas más agresivas contra las clases medias. Hablemos de otro tema álgido por estos días en el país, la desfinanciación o las protestas de los estudiantes universitarios. Ayer hubo protestas, terminaron con desmanes, hubo un caos total anoche en Bogotá. Los estudiantes insisten en que el gobierno nacional tiene que girar más recursos a la educación pública. ¿Qué piensa de todo lo que ha pasado? Bueno, lo primero es que nosotros rechazamos los actos violentos, vengan de donde vengan, rechazamos los actos violentos de estos encapuchados o infiltrados en los movimientos estudiantiles. Recordemos que ha habido una larga movilización estudiantil en todo este mes, con una movilización que ha sido pacífica, y solo hasta ayer se presentaron este tipo de desmanes, pero también rechazamos los desmanes que protagonizó el ESMAD y protagonizó la policía. Aquí se trata de garantizar una movilización pacífica, creemos que es una movilización justa, creemos que es además obvio que si hay unas medidas regresivas, si no hay presupuesto para la educación, si el gobierno ha sido incapaz de sentarse a negociar un mayor presupuesto que salve las universidades públicas, que se encuentran desfinanciadas y además con un déficit grandísimo, pues es normal que los jóvenes salgan a pedir y a solicitar una educación pública y de calidad, una educación universal. Por otro lado, pues ayer además se sumaron los pensionados, se sumaron los sindicatos, etcétera, porque también era una movilización que buscaba cuestionar al gobierno precisamente por la ley de financiamiento. Y nosotros rechazamos esto, pero creemos que lo que se requiere ahora no es solamente investigar, pues obviamente los desmanes de lado y lado, porque creemos que, como te digo, hay desmanes de ambos lados, pero además se requiere urgentemente una mesa de negociación con garantías donde los estudiantes puedan plantear su pliego de peticiones, lo mismo los profesores, pero que el acuerdo no se suscriba solamente a una negociación entre los rectores y el gobierno. Aquí hay unas movilizaciones de más de un mes, movilizaciones que han sido pacíficas, además unas movilizaciones que requieren todas las garantías. El derecho a la protesta es un derecho reconocido, no solamente por la Constitución, sino internacionalmente, y lo que no se puede es, digamos, negarse a hablar. Me parece absolutamente cuestionable que el presidente Iván Duque se reúna con Maluma, que mientras tanto esté la vicepresidenta reunida con las reinas de belleza en Cartagena, mientras tenemos a los profesores y a los estudiantes movilizándose hace más de un mes y esperando una mesa con garantías, porque sí han habido negociaciones, pero esa mesa no ha tenido garantías, y además hay una posición muy obtusa por parte del gobierno que dice que por ningún motivo aumentará el presupuesto para la educación pública en nuestro país, que en últimas es el futuro de las nuevas generaciones y es la garantía de que tengamos un país distinto, un país educado, un país formado y con garantías. En ese orden de ideas, entonces, ¿usted cree, doctora María José, que el gobierno no ha hecho lo suficiente por resolver la crisis de las universidades? No lo ha hecho, y no lo digo yo, lo dicen los mismos estudiantes y profesores que se han estado movilizando, como es una mesa sin garantías, no han habido garantes realmente que la negociación pueda darse de manera efectiva, digamos, tampoco hay ninguna disposición del gobierno para recibir y de alguna manera tramitar el pliego de peticiones. Mientras eso no suceda, van a seguir las movilizaciones y si se siguen aplazando, muy seguramente vamos a vivir episodios como los que vimos ayer. Entonces la urgencia es que el presidente priorice recibir a los estudiantes, establecer una mesa
de diálogo urgente, pero como te digo, la garantía, es decir, los garantes en esta mesa son importantísimos y serán relevantes. ¿Qué piensa como tal de la crisis? ¿De dónde se origina toda esta crisis de las universidades públicas? Porque esto no es de este gobierno. No, es que el presupuesto en educación no aumenta desde hace más o menos 2 décadas y las universidades han hecho todo lo posible por no solamente ampliar la cobertura, es decir, que puedan ingresar nuevos estudiantes, han ampliado la cobertura, esto lo ha dicho la Universidad Nacional, más o menos en un 600%. Pero con el mismo presupuesto que tienen desde los años 90. Entonces aquí hay una crisis de financiación de la universidad pública, hay una crisis y hay un desfinanciamiento de 14 billones de pesos y hay un déficit de 500.000 millones de pesos para este año. Es decir, como van las cosas, las universidades no van a poder cerrar ni cumplir con sus compromisos para cerrar este año y tampoco hay ninguna voluntad del gobierno para garantizar que ellos puedan terminar el año de la mejor manera, pero además obviamente hay un déficit en la educación de tiempo atrás. Programas como el SERPI lo paga, lo único que hicieron fue financiar a las universidades privadas, sobre todo la Universidad del Norte y la Universidad de los Andes, con unos aumentos, además sin ningún tipo de regulación en las matrículas de estas universidades, matrículas de 20, 25 millones de pesos el semestre, que además estaban siendo pagadas por un programa, es decir, con los recursos para financiar la universidad pública. Los recursos para financiar la educación pública de este país se fueron en financiar a las universidades privadas. Yo creo que tiene que haber un modelo diferente. Justamente la próxima semana tendremos en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes un debate de control político en el que buscamos que la ministra de Educación nos explique de qué se va a tratar, cómo van a ejecutar el programa que han propuesto de la generación E, y la siguiente semana tendremos precisamente un debate sobre el tema de la educación como un mecanismo para que por fin pueda haber un escenario de diálogo y en el que puedan los estudiantes presentar su pliego de peticiones y los maestros también, que hasta huelgas de hambre hicieron. Y eso no conmovió al gobierno para instalar una mesa de diálogo. ¿Y a qué atribuye ese olvido de 2 décadas con la educación pública, con la financiación de las universidades? Porque este país ha tenido otras prioridades. Las prioridades han sido la guerra y siguen siendo la guerra. El presupuesto para la defensa aumenta y no aumenta de la misma manera el presupuesto para la educación. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de los gobiernos? Nosotros hemos dicho que la educación tiene que ser una política de Estado y por lo tanto no depender de los gobiernos de turno. Aquí se necesita un gobierno que se comprometa con la educación, sobre todo cuando ya estamos en teoría en el marco de un posconflicto, en el marco de un posacuerdo, y el compromiso es con las nuevas generaciones, y nosotros no podemos formar una generación en paz si ni siquiera damos garantías para la educación en todos los niveles. La situación del PAE también es gravísima, por ejemplo, que la situación de la educación primaria, media, básica, de la educación tecnológica, de la atención a la primera infancia. Aquí hay aquí la educación no ha sido pilar ni ha sido política de gobierno, de Estado, como te digo. Sí. Cambiemos de tema, doctora María José, y le voy a preguntar por el acuerdo de paz que firmó el gobierno nacional con las FARC. A estas alturas, ¿cómo ve la implementación? Y se lo pregunto a quien ha vivido en carne propia el conflicto armado de las últimas décadas que ha sacudido este país, porque usted es la hija de quien fuera el comandante Papito, como muchos conocieron a Carlos Pizarro, el jefe del M-19. De esa guerrilla que existió por allá en la época de los 80, de los 90. Pues lo que la sociedad colombiana no puede olvidar es que aquí ha habido un incumplimiento histórico a los acuerdos de paz en este país. Histórico porque nos remontamos casi que a los acuerdos, por ejemplo, de la Guerra de los 1000 días con Rafael Uribe, que también fueron traicionados los acuerdos con Guadalupe Salcedo, los acuerdos de los años 80, los acuerdos de los años 90, y hoy,
cuando buscaríamos realmente terminar con el enfrentamiento, por lo menos entre las FARC y el gobierno, lo que vemos es que la implementación no ha andado al ritmo que debería haber andado, ni han tenido las personas que se desmovilizaron, pero sobre todo las comunidades, las garantías para poder, digamos, tramitar y reintegrarse a la vida civil, reincorporarse a la vida civil con garantías. Hay un rezago inmenso, el presupuesto para la implementación se quedó corto frente a los compromisos que ya existían en el marco de un acuerdo firmado y que hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Y lo que se busca es que se cumpla en todos los sentidos, que se cumplan a las víctimas en términos de reparación, de memoria, de verdad, de justicia, que se le cumpla a los reinsertados, sobre todo los militantes de base, en nuevas oportunidades, proyectos productivos, digamos participación política, que podamos por fin superar estos 50 años de guerra con las FARC, y que inicie la mesa de negociaciones con el ELN. Colombia lo que no puede ya bajo ninguna circunstancia es seguir enmarcado en las dinámicas violentas. Nosotros necesitamos empezar a formarnos como sociedad en un entorno pacífico, aprender a dirimir nuestros conflictos de una manera diferente, incorporar nuevas narrativas, incorporar nuevas voces, y que por fin podamos empezar a reconstruir este país, y eso no se va a lograr si no es la paz un eje central de las políticas públicas de nuestro país, y si seguimos invirtiendo de manera desmedida en el conflicto y en la guerra. Creo que eso ha ido en detrimento de la sociedad colombiana en términos de valores, de posibilidades, de oportunidades, y ha condenado a generaciones enteras a ingresar a grupos armados legales e ilegales, claramente. Es decir, son los jóvenes de nuestro país quienes han sido la carne de cañón, sin que hayan mayores responsabilidades para quienes estaban comandando o para otorgar un horizonte diferente a las juventudes. Pero ¿le ve futuro al acuerdo de paz, así como están Nosotros las cosas? vamos a insistir, y yo creo que hay que verle futuro, y hay que defender la implementación de los acuerdos, y hay que defender la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Yo creo que además Colombia está siendo ejemplo en el mundo en ese sentido, y hoy sería muy triste que nosotros nos devolviéramos y echáramos para atrás, volviéramos a las épocas de la guerra. Yo creo que eso no puede volver a suceder en Colombia, y creo que todos debemos defender una posibilidad distinta. Yo le veo futuro, claramente. Hay ataques, hay dos visiones de país que se enfrentan. Está lo que está sucediendo con la Jurisdicción Especial de Paz, lo que han denunciado también desde la Comisión de la Verdad, proyectos legislativos que van en detrimento de lo acordado, pero este es un acuerdo, y el gobierno tiene que dar ejemplo. Aquí se cumple con la palabra empeñada, y no podemos volver a la historia de los años 90, por ejemplo, cuando mi padre fue asesinado y tampoco existieron garantías para la reincorporación de las guerrillas que se desmovilizaron en los años 90. Eso no puede volver a suceder. Nosotros necesitamos blindar el acuerdo, pero tiene que ser un blindaje social, es decir, la sociedad acompañando no a las FARC y no al gobierno, sino la salida negociada a un conflicto. ¿Qué diferencias o similitudes encuentra en lo que pasó en la época en la que su padre, el comandante Papito, firmó los acuerdos de paz con el gobierno, frente a los de ahora, los que firmaron las FARC con el gobierno? Pues que precisamente el Congreso jugó un papel triste en ese entonces. El acuerdo político con el M-19 se cayó en el Congreso de la República, y finalmente el M-19 firmó la paz por voluntad, porque el acuerdo político, que es el eje central de una negociación, si se cae, pues se queda sin sustento. De alguna manera la Constitución del 91 fue ese gran acuerdo que rescataba algunas de las cosas que estaban contenidas en ese acuerdo político. Y ese fue el desenlace del acuerdo de paz con el M-19, un desenlace triste, porque 45 días después de firmar la paz, y cuando ya era candidato a la presidencia, fue asesinado a bordo de un avión, y ese fue un mensaje terrible para la construcción de paz de nuestro país, y nos
sumergimos en los años más duros y más violentos y más degradados de la guerra en Colombia. Hoy tenemos una oportunidad que es histórica, una oportunidad frágil que debemos defender y resguardar, porque de lo contrario tendremos nuevas generaciones condenadas a nuevos ciclos de violencia. Yo creo que los colombianos nos merecemos establecer unos códigos de comunicación distintos y nos merecemos la posibilidad de la reconciliación. Digamos, departamentos como el Huila han sufrido de manera muy agresiva las consecuencias del conflicto armado, y la sociedad no puede seguir justificando la guerra en nuestro país. Nosotros necesitamos realmente como sociedad salirle adelante a estos acuerdos. Hay similitudes en cuanto a la reintegración, la reincorporación de los excombatientes no se hace de manera efectiva, no hubo un acompañamiento social a los acuerdos de paz, hoy un poco más, de alguna manera hubo mayores espacios de pedagogía, pero de todas maneras tiene que haber un acompañamiento desde lo social y entender que la paz no es el acuerdo entre dos partes que se enfrentan. La construcción de paz es y le corresponde a la sociedad, es una apropiación social y es la posibilidad de que nosotros podamos construir una nueva identidad cultural, que podamos recuperar nuestros valores, nuestro país y por lo tanto realmente establecer unas, digamos como unos acuerdos distintos en el relacionamiento, y esto pasa obligatoriamente por desterrar la violencia de la política, la violencia verbal, la violencia judicial y la violencia en términos del asesinato de quienes piensan diferente. ¿Por qué le decían a su padre el comandante Papito? Bueno, había en ese momento una gran aceptación por parte de las mujeres, era un hombre guapo, ¿no? Dicen, muy atractivo, entonces le decían el comandante Papito, pero yo creo que él era mucho más que un hombre guapo, era un hombre comprometido que cumplió con su palabra y cumplió hasta tal punto que fue asesinado. Para nosotros la paz fue dolorosa, pero la paz no puede ser y volver a ser dolorosa para los colombianos. La paz tiene que ser una esperanza y no una decepción. Y a estas alturas, ¿a usted le gustaría saber quiénes asesinaron a su padre? Claro, pues es el derecho a la verdad que tenemos como familiares, que tengo yo como hija, pero sobre todo es el derecho a la verdad que tiene que tener la sociedad colombiana. En este país hay, digamos, hay una impunidad casi que endémica del país que debe ser superada y Colombia necesita saber qué fue lo que pasó, quiénes ordenaron no solamente el asesinato de mi padre, sino todos los asesinatos de esos años en las regiones, pero también no solamente en la conducción política, sino lo que sucedió con las comunidades. Este país está preparado para escuchar la verdad y la verdad es lo único que nos va a llevar a un proceso de reconciliación. Por eso la justicia y la verdad son elementos importantísimos para garantizar que Colombia no vuelva a pasar por escenarios tan degradados como los que ya vivió en décadas pasadas. Doctora María José, ¿y cómo se convive con tantos años de impunidad? Y se lo pregunto porque aquí usted está en el departamento del Huila, una región sumamente golpeada por el conflicto armado durante tantos años. Pues mira, la impunidad es digamos un golpe muy duro, porque uno no puede comprender cómo pasan este tipo de cosas y no sucede absolutamente nada. Y si eso sucedió con nosotros, ¿cuál es la esperanza de justicia que pueden tener comunidades campesinas o comunidades indígenas o comunidades afro que han sido duramente golpeadas y que estaban en medio de un fuego cruzado? La impunidad es precisamente lo que nosotros buscamos romper, porque no es solamente en un reclamo de justicia, es porque además eso genera y desencadena un proceso social, es decir, de rechazo social contra la violencia, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros no buscamos verdad para nosotros, buscamos verdad para el país, y creo que el país se merece realmente poder escribir unas páginas distintas. Ahora nosotros vamos a seguir pidiendo justicia y vamos a seguir pidiendo verdad. Yo seguiré siendo parte civil en el caso del asesinato de mi padre. Hemos logrado algunas cosas que nos blindan en términos jurídicos, como la declaratoria de lesa humanidad, y bueno, afortunadamente podríamos decir que el caso avanza 20 años después, tardíamente,
y eso es una responsabilidad del Estado colombiano, pero lo triste es que no sabremos si alcanzaremos la verdad, y eso creo que va a ser una pérdida para todos y para todas. Pues doctora María José Pizarro, representante de la Cámara, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias, que le vaya muy bien en el conversatorio que usted tendrá a partir de las 3 de esta tarde en las Ágoras de la Universidad Surcolombiana. Mil gracias. A ustedes mil gracias por la invitación y a todas las personas que nos acompañaron en el programa, un abrazo afectuoso desde el respeto y desde el cariño. Gracias, doctora María José. Son las 7:55 en Entérate.